Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a un nuevo amanecer con Dios. En esta mañana ya de lunes 21 de diciembre de 2020, le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de compartir una vez más el devocional. En esta mañana el devocional ha sido titulado Corona Incorruptible de Gloria. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro capítulo 5 del verso 1 hasta el verso 7. Leo a favor de ustedes, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. En esta mañana el apóstol Pedro le hace un llamado, le ruega a los ancianos de la iglesia y utiliza la palabra ancianos para referirse a los ministros, a esas personas que han alcanzado madurez y la sabiduría que una persona debe tener para pastorear y liderar a los creyentes. El apóstol Pedro se refiere más a esto que a la edad que pueda tener esa persona. Por eso los llama ancianos. Y cuando el apóstol Pedro le hace ese llamado, le ruega a los ancianos. ¿Qué es eso que le ruega el apóstol Pedro? En estos versículos que estamos viendo en esta mañana lo encontramos en el versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios. Y cuando dice apacentad la grey de Dios, quiere decir que el primer trabajo o la labor que debe de hacer aquella persona es alimentar a las ovejas. Cuando hablan de apacentar, quiere decir que debe alimentar esas ovejas. Mis hermanos, y ya nosotros sabemos que el mejor alimento que puede existir para las ovejas de Cristo, las cuales somos nosotros, es la palabra del Señor. No hay mejor alimento, no hay alimento que nutra más que la palabra del Señor. Esto es lo que debe de hacer aquel que apacienta la grey del Señor. Debe alimentarla con el mejor alimento de todos, que es la palabra del Señor. El versículo 2 sigue diciendo, cuidando de ella. O sea que la segunda labor que debe hacer es cuidar de ella. Debe velar por ella, debe guiarla, debe protegerla. Amén, mis hermanos. Este era el ruego del apóstol Pedro para aquellos que se comprometen a cuidar de la grey del Señor, aquellos que tienen a cargo el pueblo de Dios.
Pero el apóstol Pedro está tan interesado en que esto se haga de la mejor manera que nos recomienda, nos da algunos consejos o les da ese consejo a aquellos que tienen a cargo ovejas, les da unos cuantos consejos para que esta labor la hagan de la mejor manera. ¿Y cuál es esa recomendación que le da el apóstol, que nos da el apóstol Pedro en esta mañana? Sigue diciendo la palabra: si tú te comprometes a cuidar de la grey del Señor, debes hacerlo no por fuerza, sino voluntariamente. Mis hermanos, y en esta mañana quiero decirles que la mejor herramienta que debe tener aquella persona que cuida del pueblo de Dios es un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la palabra lo llama el buen pastor. Cuando nosotros o cuando aquellas personas que tienen a cargo el pueblo del Señor lo hacen con un corazón como el del Señor Jesucristo, van a hacerlo de la mejor manera. Recuerden que ese corazón de nuestro Señor Jesucristo fue un corazón que estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por esas ovejas. Un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo se preocupa y se interesa por el bienestar de las ovejas. Por eso el apóstol Pablo dice hoy: tú debes hacer este trabajo no por fuerza, sino voluntariamente. Mis hermanos, aquel que se ha comprometido a hacer este trabajo de cuidar la grey del Señor jamás debe servir a la iglesia forzadamente. Mis hermanos, porque si así lo hace, si trabaja forzadamente, quiere decir que no ama lo que hace. Escúchenme bien, mis hermanos, ningún siervo del Señor debe ser presionado o forzado a hacer este servicio. Porque si vamos a hacer el trabajo de pastor, si usted se ha comprometido con el Señor a hacer este trabajo de pastor, usted debe de asegurarse que tenga un corazón de pastor. Es la única manera que el que se compromete a esta labor pueda hacer el trabajo de una manera voluntaria. Si no se tiene un corazón de pastor, usted ni todo aquel que se compromete será ese pastor que cuida adecuadamente o de la forma que Dios quiere que cuiden y guíen a su pueblo. Si usted en esta mañana está llamado a cuidar de la grey del Señor, primero, antes de aceptar ese cargo, debemos asegurarnos de que nuestro corazón sea un corazón de pastor, ese corazón que, mis hermanos, esté dispuesto a dar su vida por las ovejas, a cuidarla, a pasar de todo por mantener esas ovejas caminando conforme a la voluntad del Señor. Y hay otra recomendación en esta mañana que le hace el apóstol Pedro. Dice que aquellos que se dedican a este ministerio, aquellos que están ejerciendo esta labor, no deben ir en busca de ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Quiere decir, mis hermanos, que si usted está ejerciendo este trabajo, esta labor, este ministerio, o quiere servir o quiere aceptar el compromiso de cuidar la grey del Señor, debe tener muy presente que debe servir sin ningún interés de ganancias personales. Debe saber que debe realizar este trabajo sin aprovecharse de los demás. Debe saber que no debe vender la palabra, porque muchas veces, mis hermanos, y hemos visto que desafortunadamente y tristemente
Muchos han aceptado este llamado o muchos están ejerciendo este ministerio solo por negocio, solo por, como dice la palabra, por recibir ganancias deshonestas para su propio beneficio y no están pensando en las ovejas. Por eso hoy el consejo de esta palabra es que si nosotros estamos ejerciendo o queremos ejercer este ministerio, cuidado de no sacar provecho, cuidado de no obtener ganancias deshonestas de este servicio que le estamos ofreciendo al Señor. Y el apóstol Pedro sigue dando recomendaciones, sigue dándonos una y otra recomendación para poder hacer este trabajo de la mejor manera. Miren lo que dice el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios por su palabra. Mis hermanos, el otro consejo que nos da la palabra en esta mañana es no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Quiere decir, mis hermanos, que no debemos abusar de la autoridad que se nos ha dado. Usted no debe abusar de esa autoridad que tiene como el responsable de estas ovejas, como el líder de estas ovejas. Nunca debe utilizar la autoridad para herir, para humillar o para menospreciar a aquellos que usted tiene a su cargo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Hay una razón muy simple de por qué usted no debe abusar de esa autoridad y nos lo continúa diciendo este versículo. La razón es porque esas ovejas no son suyas. Estas ovejas solo se las dieron a cargo a cada cual, a cada quien que tiene una grey a su cargo. Estas ovejas debemos tener claro, no son de nosotros. Estas ovejas solo se nos las encargó para que hiciéramos un trabajo con ellas. Solo están a nuestro cuidado. Y mis hermanos, cuando la palabra habla de que solo están a nuestro cuidado, quiere decir que usted con lo suyo propio puede hacer lo que quiera. Eso es un ejemplo que nos está dando la palabra. Con lo que es suyo, con lo que realmente le pertenece a usted, usted puede hacer lo que quiera con él. Lo puede vender, lo puede regalar, lo puede tirar. Pero con lo que usted tiene a cargo, debe tener mucho cuidado, porque tenga por seguro que un día nos van a pedir cuenta de eso que se nos ha encomendado. Mire que el que nos va a pedir cuenta es nuestro Padre Celestial por esas ovejas que hoy o que usted va a tener a su cargo. Dice la palabra en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El servicio, mis hermanos, que nosotros hacemos de servir al Señor y de guiar aquellas ovejas que se nos han encomendado o que tenemos a nuestro cargo, es simplemente, mis hermanos, y debemos tener presente que del Señor recibiremos recompensa, recibiremos esa corona incorruptible de gloria eterna. Por eso debemos tener en cuenta que el servicio que hacemos no lo hacemos para las ovejas, sino para el Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que usted no trabaja para las ovejas, sino para nuestro Padre Celestial, para el mayor de los pastores. Por eso el apóstol Pedro está tan interesado en que hagamos un trabajo excelente, porque no es cualquier recompensa que vamos a tener, es esa corona incorruptible, es ese premio, el mayor premio que podamos recibir, y mire que lo vamos a recibir es de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, entonces en esta mañana
Gloria al Señor por su palabra. El apóstol Pedro sigue dándoles unas recomendaciones. En el versículo 5 le da unas recomendaciones a los jóvenes y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Mire que el apóstol Pedro, comienza con los jóvenes. Dice que se deben sujetar y comienza por los jóvenes porque pues los jóvenes tienden a ser más libres, por no llamarles rebeldes. Ellos son más libres, quieren más libertad. Entonces el apóstol Pedro dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pero mire que continúa diciendo: y todos sumisos unos a otros. Comienza con los jóvenes, pero mire que sigue diciendo: todos sumisos unos a otros. O sea que esta palabra es para todos. Dice: revestíos de humildad. Mis hermanos, así sea que tengamos pocas personas o muchas personas a nuestro cargo, debemos revestirnos de humildad. Siempre debemos tratarlas con humildad, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Nunca debemos dejar, por más bien que estemos cuidando la grey del Señor, nunca debemos dejar que brote la raíz del orgullo, del crecimiento, del ego en nuestras vidas. Recordemos que la palabra sigue diciendo que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gloria al Señor por este pasaje, mis hermanos. Qué hermosa palabra la de esta mañana, donde Dios nos recomienda, donde esta palabra nos enseña cómo debe ser el servicio de aquellos que han aceptado cuidar de la grey del Señor. Tengamos en cuenta en esta mañana todos estos consejos, porque somos pastores. Todos somos pastores en la iglesia, somos pastores de nuestro hogar, de nuestros hijos. Siempre se nos está viendo como líderes. Alguien siempre nos ve como líder. Entonces debemos comportarnos como realmente esos ancianos, esos ministros, esas personas maduras, llenas de sabiduría, sobre todo humildes delante del Señor, sabiendo que nuestra corona es incorruptible y que si hacemos todo esto con amor, la palabra del Señor dice en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mis hermanos, el servicio que nosotros hacemos es para el Señor, no para los hombres. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, si hay alguna ansiedad en el servicio que estamos brindándole al Señor, la palabra nos recomienda en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Si nosotros estamos presentando ansiedades al momento de servir al Señor, vayamos al Señor y echemos esa carga sobre Él. Él ha prometido nunca dejarnos. Él tiene cuidado de nosotros, de nuestro servicio. No servimos solos, servimos de la mano del Señor. Mis hermanos, esta ha sido la palabra de nuestro devocional en esta mañana. Espero que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Tengamos ese corazón de pastor para servir. Tengamos ese corazón que tiene nuestro Señor Jesucristo al momento de nosotros es ejercer cualquier servicio. Recordemos que no trabajamos para los hombres, sino para Dios. Y tenga por seguro que la mejor recompensa la da nuestro Padre Celestial. Luchemos, hagamos bien nuestro servicio para poder recibir esa corona incorruptible que se nos está preparada. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor por esta maravillosa palabra, para que Dios nos ayude a ponerla en práctica tal cual como se nos ha recomendado en este día.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor. Gracias porque día tras día nos enseñas, oh Dios, cómo debe ser nuestro servicio para ti, Señor. Porque el servicio que hacemos en esta tierra, Señor, lo hacemos es para ti, no para los hombres, no para recibir halagos de hombres, Señor, sino, Señor Jesucristo, vamos tras ese premio, Señor, que tú nos has prometido. En esta mañana te pido que nos ayudes a ser cada día esos siervos tuyos comprometidos, Señor, contigo. Gracias, eterno Dios, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos mañana con un nuevo amanecer con el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un resto de día muy bendecido.